también tiene que ver con esta otra media verdad, ¿no? De que solo se puede aprender cuando se es joven. Es cierto que nuestra capacidad de aprendizaje cuando se es joven es mucho más grande. Aprendemos mucho más rápidamente. Y eso lo vemos en niños chiquitos, que el otro día estaba viendo La Voz en España, que hay una niña de 7 años que habla 3 idiomas. Entonces yo dije, wow, ¿no? Claro, a esa edad es más rápido y fácil el aprendizaje, pero eso no quiere decir que solo se aprende cuando se es joven. Otro gran mito es que el aprendizaje es un proceso racional ajeno a las emociones. Hoy vamos a derrotar ese mito. La emoción es la base fundamental del aprendizaje. Por eso me enamoré de la inteligencia emocional. Porque transformó la manera no solamente en la que veía el mundo y a la vida, sino cómo me veía a mí misma, cómo veía mis capacidades y cómo veía mis relaciones interpersonales. Para aprender hay que desaprender, una frase que he escuchado millones de veces. La neurociencia demuestra que para poder desaprender hay que aprender. De eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. El talento es innato. Sí, como no, hay cosas innatas incluso que vienen en nuestro ADN, ¿no? Personas, niños que desde chiquito empiezan a tocar el piano y empiezan a tocar el piano y enseguida empiezan a crear melodías. De acuerdo, hay una parte de nuestro talento innato, pero también es cierto que el talento se desarrolla. El talento, de alguna manera, hace parte de un proceso de aprendizaje. El cerebro trabaja por zonas específicas, para funciones específicas. He escuchado mucho hablar de esto. Yo misma, cuando comencé hace unos años hablando de inteligencia emocional, hablaba de 3 cerebros de manera aislada. Aun cuando en aquellos inicios ya yo decía que había una interconexión interesante entre estos famosos 3 cerebros, el límbico, el reptiliano y la neocorteza, no menos cierto es que me quedaba corto. Estudiando neurociencia he entendido la complejidad. Es decir, no me he aprendido cómo funciona el cerebro, he entendido lo complejo que es eso. Entonces hay cosas que prefiero dejar de los científicos, pero que me sirven de base para comprender, y lo vamos a ver aquí más adelante, que este señor es una compleja red neuronal. Y esta es la última de los mitos que traigo hoy. Hay muchos más, pero este es el último, ¿no?, que traigo hoy. Las neuronas pierden la capacidad de reproducirse cuando somos adultos. Se creía incluso que empezaban a morir, ¿no?, y que por eso nuestra capacidad cognitiva con los años, con la vejez, se va perdiendo. Y esto tiene más que ver con nuestra flojera de seguir aprendiendo que con la capacidad del cerebro para seguir generando neuronas. Hay una cosa en neurociencia que se conoce como neurogénesis, y la neurogénesis no es otra cosa que la capacidad que tiene nuestro cerebro de generar neuronas, de producir nuevas neuronas. ¿Vale? Bueno, ¿qué les parece hasta acá? ¿Cómo van este tema de estos mitos y de estas realidades, ¿no? Vayan tomando nota de las preguntas, al final voy a responderlas todas. Ahora, hablar de neurociencia es hablar de demasiadas cosas, ¿no? Por eso aquí una actualización, lo que pienso traer son aquellos temas que para mí, como decía Marta, han generado un impacto personal. Me han hecho cambiar la manera como veo la vida, cómo veo a mi cerebro y, por supuesto, cómo me relaciono conmigo mismo. Y una de ellas es el lenguaje del cerebro. El cerebro se comunica internamente, que hay un lenguaje producido aquí, una forma de comunicación que básicamente es de 2 formas. La primera es la comunicación electromagnética. Es decir, que hay disparos eléctricos, lo que se conoce en neurociencia como descarga neuronal, son disparos eléctricos que están llenas de información y que transitan por todas las redes neuronales formadas por miles y a veces hasta millones de neuronas y cuya corriente produce un campo magnético. Les recuerdo que nuestro cerebro tiene alrededor de 86.000 millones de neuronas. Entonces, una red, una conexión neuronal para mover este dedo, son miles de neuronas que se ponen de acuerdo. Para el aprendizaje, para el sueño, para la escucha, para la interpretación, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿por qué yo traigo esto acá? Lo primero, no voy a entrar muy profundamente en la parte de la ciencia, pero que es importante que entendamos que esto es una neurona, esto que están viendo en la imagen, que si ven es como un arbolito, la parte de arriba son las ramas, luego viene el tronco, que se conoce en neurociencia como el cable,
o el axón, y las terminaciones axonales, que serían las raíces. Y la forma como estas neuronas se comunican es que las raíces disparan la información, la neurona se va cargando y cargando y cargando de electricidad, ¿vale? Y cuando tiene cierta carga eléctrica, dispara esa electricidad, la suelta a través del terminal axonal y la recibe otra neurona a través de las ramas, a través de las dendritas. Lo interesante de esto es que una misma neurona puede tener cientos de conexiones absolutamente diferentes. ¿Por qué todo esto es importante, dirán ustedes? Bueno, ¿yo para qué vine a aprender de neurociencia? ¿Para qué me interesa saber eso? Para muchas cosas, pero en este momento yo lo traje con un objetivo fundamental. Y es que entendamos que hay una comunicación electromagnética. John G. McFadden, de alguna manera muestra que esta comunicación, y aquí es la primera gran revelación que yo tuve con esto, ¿no? Propone que el campo electromagnético que produce nuestro cerebro, que además está súper cargado de información, porque recordemos que precisamente esa electricidad que se mueve entre una neurona y otra es pura información, es la sede de la conciencia. Es decir, que nuestra conciencia está precisamente en ese campo electromagnético. Allí es donde surge el libre albedrío y todas las cosas que representan las acciones voluntarias que llevamos a cabo a lo largo de la vida. Pero además de esto, hay una cosa que a mí en lo personal me ha generado mucha curiosidad. No he encontrado nada que lo asevere en lo absoluto, o de manera absoluta, quiero decir, determinante, pero tampoco nada que lo contradiga. Lo que significa que en el mundo de la neurociencia hay una fuerte todavía discusión con relación a esto, pero yo les voy a traer mi creencia. Y es que, ¿cómo miden lo que está pasando en el cerebro? Los neurocientíficos no pueden saber lo que está pasando en una neurona. No hay manera de medir eso. Lo que sí pueden hacer es lo que está sucediendo en un grupo de neuronas. Y ubicar así qué zona del cerebro está activándose. ¿Por qué? Por la carga eléctrica que se produce. Y esto lo miden con un montón de aparatitos bien pegaditos al cerebro. Miden la carga eléctrica. Pero que también tienen la manera de medir la carga magnética. Es decir, hay unos equipos que no tocan la cabeza, pero que son capaces de medir el magnetismo que sale de la cabeza gracias a toda esta actividad eléctrica. Y esto ha dado pie a que muchos neurocientíficos hablen de que entre personas hay esa conexión electromagnética. Y es por eso que hay personas que sin hablarse se entienden muy bien. Incluso han llegado a justificar el amor a primera vista como esa conexión, esa sincronización entre estas dos fuerzas electromagnéticas. Yo no quiero entrar en profundidad en eso, solo quiero dejarles esa gran curiosidad porque habría que esperar a que el mundo neurocientífico siga avanzando y pueda confirmarlo de esa manera. Pero voy a presentarles hoy, un poquito más adelante, a una neurocientífica que a mí me ha ayudado mucho a disipar muchas dudas, que es Nazaret Castellanos. Y ella habla incluso, porque también lo vamos a ver ahora, que esta misma conexión electromagnética sucede a través del corazón. ¿Vale? Ya vamos a verlo un poquito más adelante. Bueno, el otro lenguaje, la otra forma de comunicación que tiene el cerebro es bioquímica. El cerebro emite neurotransmisores que son paquetes completos de información que van de una neurona a otra. Yo no voy a entrar en la profundidad de esto porque es un poquito complejo de entender. No todas las neuronas pueden recibir todos los neurotransmisores. Hay neurotransmisores que son inhibidores, otros que son... Eso es la parte más pura y científica del proceso. Me voy a quedar es con que al final del día lo que está sucediendo aquí es un intercambio profundo de información. Y esos neurotransmisores son en gran medida, muchos de ellos, responsables, entre otras cosas, de los estados emocionales. Aquí es donde surge la oxitocina, aquí es donde surge la dopamina, la serotonina, etcétera, etcétera, etcétera. Estos neurotransmisores están vinculados y relacionados directamente con las emociones, tanto que la oxitocina es conocida como la hormona del amor, ¿no? Y la dopamina, la de la felicidad. Entonces allí nos damos cuenta que estas hormonas, que también son neurotransmisores, finalmente modelan nuestros estados emocionales. Bueno, Nilda, ¿y esto como para qué me sirve? Pues si eres coach o eres líder,
es importante que puedas comenzar a entender que a veces el estado emocional de una persona puede ser modelado si nosotros somos capaces de crear el escenario que permita que estos neurotransmisores se produzcan. Dicho de otra manera, si yo creo un estado de tensión, de estrés, depresión, soy este tipo de personas que está exigiendo, presionando y generando angustia, ansiedad o estrés excesiva en la otra persona, por mi estilo, por mi forma, lo único que se está liberando es cortisol. Nuestro cerebro envía una señal a las glándulas suprarrenales, liberan cortisol. ¿Y qué sucede con el cortisol? Que el cortisol te ayuda a un estado de estrés, a liberarte de una situación de peligro, a correr, a lo que sea. Y en el momento tiene increíbles beneficios. El estrés tiene una curva de beneficios que luego cae severamente en la productividad porque el cortisol tiene un efecto negativo a largo plazo si se acumula a largo plazo en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, inhibiendo nuestra capacidad cognitiva, evitando que podamos tomar decisiones claras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo voy a crear ese estado de ansiedad, de estrés y angustia en el otro, en el colaborador, en el mentí, tengo que saber que aquí en su cerebro se está produciendo una química que a la larga lo único que va a hacer es perjudicar el proceso. Pero si por el contrario yo genero un estado, un ambiente, un clima de serenidad, de tranquilidad, de seguridad, de confianza, de relacionamiento amistoso, yo le voy creando escenarios donde lo voy a retar positivamente. Esto comienza a disparar dopamina, comienza a disparar, en algunos casos, serotonina, etc. Entonces la persona va a tener una química cerebral que le va a permitir tener mayor y mejor atención, que le va a permitir resolver más fácilmente los problemas, que le va a permitir tener pensamientos más positivos y más constructivos. Y no depende de su voluntad. Estamos creándole una química en el cerebro que va a facilitar estos procesos. Por eso esto es tan importante. Ahora, el cerebro tiene varios idiomas, que son las formas o patrones como estas neuronas se comunican. Y tiene que ver con la frecuencia con la que emiten estos impulsos o disparan electricidad. Están las delta, que es una descarga eléctrica por segundo, es muy lenta, muy lenta, muy lenta, que junto a la teta, que apenas son 3 o 4 disparos por segundo, se han relacionado más bien con la etapa temprana del sueño, ¿verdad? Con este estado de relajación donde vamos perdiendo un poquitito el nivel de conciencia, donde también se relaciona con el aprendizaje, pero el aprendizaje intuitivo. Luego está el alfa, que es conocido como el himno del cerebro, así lo llama Nazaret Castellanos, porque digamos que es la más que se presenta más frecuentemente, es el estado en el que más frecuentemente se encuentran nuestras neuronas conversando, comunicándose a través de 8 a 12 disparos eléctricos por segundo. Lo interesante de esta, digamos, onda, de este nivel alfa de comunicación, es que se presenta fundamentalmente en los momentos de atención plena y por lo tanto también en los momentos de meditación. Aquí la meditación empieza a cobrar un papel preponderante. Hay estudios muy importantes que hablan de la neurociencia de la meditación. Una de las grandes figuras que han estudiado precisamente la meditación desde la neurociencia es precisamente Nazaret Castellanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros aprendemos meditación y enseñamos a nuestros equipos, enseñamos a nuestros coaches el arte, la técnica correcta de la meditación, los estaremos ayudando a que sus neuronas conversen perfectamente en este idioma alfa, lo que significa y lo que se traduce en mejorar su capacidad de atención y por lo tanto todo lo que ello conlleva. Nosotros mismos, si practicamos meditación, vamos a mejorar esta capacidad. Por lo tanto, tendremos la facilidad para estar mucho más atento, resolver problemas, salir más fácilmente de dificultades, controlar los impulsos emocionales, minimizar el impacto de ciertas emociones que son anclas, las llamo yo, emociones, no me gusta hablar de emociones positivas y negativas, yo creo que todas son buenas si sabemos conocerlas y entenderlas, pero sí que nos limitan. Luego están las beta.
Estas son de más o menos 20 descargas eléctricas por segundo y lo llaman el ritmo motor, porque se presentan con todo lo que tiene que ver con el movimiento, ¿no? Cuando corremos, cuando hacemos ejercicios, cuando bailamos la danza beta en el cerebro, ¿no? Está muy conectado con todo lo que tiene que ver con el movimiento. Vamos a hablar un poquitito del movimiento más adelante. Y finalmente están las gamas. Estas son 50 a 100 descargas por segundo. Yo creo que las 6 nilgas que tengo en mi cabeza, le encanta conversar en este ritmo, porque es así, es así. ¿Qué pasa con esto? Este ritmo es el que básicamente se utiliza para el aprendizaje profundo, complejo, la resolución de problemas difíciles realmente, ¿no? Pero aquí hay una cosa maravillosa, y es que esto también se produce, fíjense esto que voy a decirles, se produce cuando estamos en un proceso de autoconocimiento, cuando estamos en el proceso de autoconciencia, es decir, cuando estamos revisando nuestra propia memoria de vida, cuando estamos mirando hacia adentro. Lo que se traduce en que no estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos, a mirar hacia adentro, y el esfuerzo que tiene que hacer nuestro cerebro para lograrlo nos lleva a ese desgaste energético. 50 a 100 descargas por segundo. Existen zonas específicas del cerebro que se ocupan de esto y que meditar y hacer estos procesos reflexivos mejoran esas zonas del cerebro, y desde allí mejoramos entonces la memoria, mejoramos nuestras relaciones interpersonales, porque cuando mejoramos la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, mejoramos la manera como nos relacionamos con otros. Lo que quiero decir con esto es que toda esta comunicación neuronal se transforma en redes, y estas redes neuronales son los patrones de neuronas estructuradas de manera específica para fines muy específicos. Pero resulta ser que, como dice, ahora sí se las presento, Nazaret Castellano, física teórica, máster en matemáticas, neurociencia y neurocirugía, dice: cada vez que aprendemos algo nuevo, se forma una nueva red de carreteras neuronales, las llama ella, que son conexiones neuronales, conformadas por miles y millones de neuronas. ¿Qué quiero decir con esto y por qué lo traigo aquí? Porque somos responsables de crear en nuestro cerebro cada vez más y mejores conexiones neuronales a través del aprendizaje. El cerebro siempre va a priorizar aquella red que tenga sus pesos sinápticos más fuertes. Bueno, Nilda, ya empezaste a hablar chino. ¿Esto como que en qué se traduce? Y es simple, es más simple de lo que parece. El proceso, y voy a permitirme un segundito dejar de compartir para explicar esto a mi manera, ¿vale? Y a mi manera significa que tenemos el falso concepto de que, lo decía en los mitos, de que para poder aprender, primero hay que desaprender hábitos y desaprender comportamientos. Y la neurociencia ha demostrado que no. Yo tengo una frase, una manera gráfica de ver esto hace muchos años, ¿no? Imaginemos que tenemos una taza, ¿verdad?, llena de café o agua oscura. ¿Cómo hago para que esto se convierta en un líquido transparente, en agua limpia, transparente y nítida? Bueno, me han dicho de todo, desde lo más lógico, botar, limpiar y llenar de agua limpia, hasta las cosas más extrañas como echarles químicos para que se transforme en agua limpia, ¿no? Pero no es la manera como funciona el cerebro. El cerebro, como bien lo dice Nazaret Castellano, y lo vamos a ver en una laminita, por ahí medio salió, el cerebro no sabe olvidar. Él ya aprendió esto. Él no puede desaprender. Él no puede olvidar. Tú no le puedes decir al cerebro, olvídate de eso. Además que mientras más le dices, olvídate de eso, pareciera que lo subrayaras y le pusieras comillas y lo resaltaras porque se lo aprende y lo trae más a colación. No. La manera como hacemos eso es que el cerebro, lejos de desaprender, lo que hace es sustituir. ¿Qué significa eso? Que para que esto sea agua limpia y cristalina y está llena de café o de agua sucia, yo la coloco debajo de una llave abierta de agua. Y de tanto entrar agua limpia, esto comienza a desbordarse, sale todo lo que estaba acá y finalmente queda agua limpia y pura aquí.
Dicho como lo explica Nazaret Castellano, que también es una forma muy linda de hacerlo, y que tal vez a ustedes les va a ser a algunos más fáciles entender esto. Y quiero que hagamos un énfasis grande aquí porque estamos hablando de cambio de hábitos. Y si hay algo en lo que debemos abocarnos los coaches, pero también los líderes con sus equipos y nosotros en nosotros mismos, es en transformar hábitos. Y es la cosa más difícil. Es el reto más grande, transformar hábitos. Y esta es la clave para transformar hábitos. Se llama sustitución. Es cambiar un hábito por otro. Repetir tantas veces el nuevo hábito que el viejo se vaya. Pero esto no es solamente, bueno, la teoría de psicología barata de Neil Urdaneta, ¿no? Que puede le haya funcionado un par de veces. No, esto neurocientíficamente está demostrado. Y es que nuestro cerebro está preparado, está condicionado para, como decía allí Nazaret Castellano, priorizar aquellas patrones neuronales que tengan más fuerza. Ella lo hace comparándolo con carreteras. Supongamos que yo tengo un estímulo. Es decir, el estímulo puede ser que suene mi despertador en la mañana. ¿De acuerdo? Frente a ese estímulo, yo tengo una reacción aprendida. Y esa reacción es, apaga los 5 minutos más, apaga los 5 minutos más, apaga los 5 minutos más. Yo no sé para qué hacemos eso. ¿Por qué no le ponemos al reloj de una vez 10 minutos o media hora más tarde? No, nos encanta que suene, apagarlo y 5 minutos más. Eso es un comportamiento aprendido, que aquí ha creado una ruta, ha creado una carretera. Y mientras más la usamos, esta carretera la asfaltamos, le ponemos luces, las hacemos de 4 canales, ¿ah? La supercarretera. ¿Qué significa? Que frente al mismo estímulo, suena el despertador a las 5 o 6 de la mañana, va a venir el cerebro por dónde se va a decantar. ¿Cuál es el comportamiento que va a adoptar la supercarretera? Apágalo en 5 minutos más. Si yo quiero cambiar este hábito, debo construir una carretera paralela. Pero al principio, ¿esta carretera qué es? Venga, tira, primero vamos a limpiar. Entonces es una carretera de tierra, con piedra. La primera vez que hago el nuevo hábito, es decir, no lo apago y me voy, sino que me levanto de una vez. Lo apago, me levanto y me meto a la ducha. Abrí una carreterita, pero de tierra, porque esa fue la primera vez. Al día siguiente vuelve a sonar el despertador. ¿Y qué va a hacer mi cerebro? ¿Por la autopista? Apágalo, 5 minutos más. ¿Qué debo hacer de manera consciente? De manera consciente yo debo volver a mi carreterita y decir, no, vamos, apaga, levántate y a la ducha. Entonces, cuando hago eso, ahora la carretera, además, ya empieza a tener su primera capita de asfalto. Al tercer día, vuelve a sonar. ¿Y qué va a hacer mi cerebro? A la carretera vieja, la que conoce, la superasfaltada, la supercarretera. Eso que ella dice que tiene el mayor peso neuronal. ¿Sí? Allí es a donde el cerebro va a querer volver a ir. Yo tengo que insistir, insistir, insistir hasta que finalmente el nuevo hábito sea una carretera tan grande, tan asfaltada, tan iluminada, tan poderosa como la otra. Y entonces el cerebro va a decir, ajá, ¿y ahora qué hago? Porque él no sabe decidir. Él se va a ir siempre por la que esté más consolidada, aquella que tenga más tiempo de aprendida, aquella que se conozca mejor. Hacia allá se va a decantar siempre. Y si las dos son iguales, ¿ahora qué hago? Voluntariamente. Y ahí es donde tenemos que acompañar a nuestros mentees, a nuestros coaches, a nuestros equipos, a permanecer consistentes en el nuevo hábito, en la nueva ruta. Hasta que esta comienza a tener cada vez más fuerza por el uso, tan simple como eso, por el uso, y este viejo hábito comienza a perderse y a desdibujarse. Es así como sustituimos una nueva estructura neuronal por una vieja. Ahora bien, para mí, en lo personal, y ha sido mi experiencia en estos últimos años, no solamente de vida, sino, como decía al principio, ayudando a tantas personas en transformación de hábitos, no basta con la voluntad y la repetición. Y si eso fuera así, dígame, ¿por qué nos pasamos un año entero haciendo la maravillosa dieta, ¿cierto? Con el perfecto plan de dieta y al año nos volvemos a echar a perder, volvemos a comer todo lo que comíamos y a echar kilos otra vez? ¿Por qué? Si lo estuvimos haciendo por un año. Y ahí es donde viene, para mí, el gran secreto, y lo vamos a ver también un poquito más adelante, los refuerzos, y es que esto tiene que venir de alguna manera acuñado por toda la carga emocional. Yo siempre he dicho que el aprendizaje es como un hierro, ¿verdad?
de estos con los que marcan ganado. Este ejemplo le encanta a Jaime. Con el que marcamos ganado, ¿cierto? A mí me da mucha tristeza con el ganadito, pero todos saben de lo que estamos hablando. Si yo lo pongo frío sobre la piel del ganado, ahí no queda ninguna marca, no queda ningún registro, ahí no pasa nada. Pero si yo lo caliento al fuego vivo y lo pongo sobre la piel, ahí mismo me deja la marca. Y para mí el fuego son las emociones. Si yo conecto este aprendizaje, este nuevo hábito, lo conecto con las emociones correctas, son esas emociones las que van a hacer que ese nuevo hábito se arraigue absoluta y definitivamente en mi vida, sustituyendo al viejo hábito. Espero que esto haya quedado suficientemente claro. Sin embargo, viene la etapa de preguntas y aquí estamos, ya lo sabe, para responder preguntas. Entonces, así lo dice Nazaret Castellano, el cerebro siempre priorizará aquella red que tenga sus pesos sinápticos más fuertes. Traducido, el cerebro siempre va a hacer lo que conoce mejor. Yo tengo una frase muy de pueblo que dice, se lo digo mucho a mis mentees, y me disculpan la expresión, quienes no me conocen, pero yo siempre digo que la cabra tira para el monte. Esta es la cabrita, y siempre se va a ir para lo que conoce, para lo que ya sabe. Y esto es importantísimo porque el cerebro no es como es, sino como está habituado a ser. En definitiva, nuestro cerebro es lo que nuestros hábitos hacen de él. A tener los hábitos correctos nos construirá un cerebro que nos apoye a tener la vida que queremos tener. El cerebro no sabe olvidar y ya les expliqué por qué. Entonces, en el proceso de transformación de hábito vamos a volver una y otra vez a la supercarretera. Vamos a volver una y otra vez al hábito viejo, al conocido. En ese momento, con cariño, debemos volver aquí. No enojarnos. Ya la volví a embarrar, dicen aquí en Colombia, ¿no? Ya volví a meter la pata, ya me volví a equivocar, otra vez yo, pero ¿cuándo será que voy a aprender? Es que yo no puedo, es que yo no sirvo. Eso es lo único que le dice a tu cerebro, porque él sabe leer toda esta carga emocional, lo único que le dice al cerebro es, no vuelvas a intentarlo, porque no sirve de nada. Y ella se va a poner brava. Mejor no lo intentemos para que no se ponga brava. Eso es lo que le estamos diciendo. Pero si yo con cariño digo, yo sabía que tú ibas a querer volver a la supercarretera, pero no, vengas por aquí. Esta es la nueva forma, es así como quiero hacerlo. Esto es lo que disfruto. Yo no quiero volver a esa carretera, no me gusta, es horrible. Esto es lo que quiero. Estoy conectando el nuevo hábito emocionalmente de la manera correcta. Y tarde o temprano se quedará en mi vida. Santiago Ramón y Cajal, que es uno de los grandes padres de la neurociencia, que descubrió cómo funcionaba todo este sistema neuronal, dice, o decía, mejor dicho, todo ser humano sí se lo propone, y aquí es donde tenemos que ayudar a nuestros mentees, a nuestros equipos, pero también, ojo, aquí es donde tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Todo ser humano sí se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Y en inteligencia emocional esto es vertebral, porque nosotros no podemos dominar lo que sentimos. Pero lo que sí podemos es modelar lo que cada emoción significa para nosotros. Lo que sí podemos es modelar cuál sería la reacción que voy a tener frente a tal estímulo. Eso puedo hacerlo. Lo acabamos de ver. Y eso es fundamental en la inteligencia emocional. Conectar la emoción, conectar el estímulo con la reacción correcta. Ahora, todo esto lo que demuestra es sencillamente la neuroplasticidad, que es el potencial que tiene nuestro sistema nervioso de modificarse. Oigan esto, anatómicamente, crear nuevas redes funcionales, pero también, por ejemplo, disminuir el tamaño de la amígdala, aumentar el tamaño de nuestro hipocampo para que domine a la amígdala. Y quienes no lo saben, se los explico rápidamente. La amígdala es el centro fundamental del manejo de la ira y del miedo. Por lo tanto, a manejar emociones directamente por ahí. Crecer nuestro hipocampo, disminuir nuestra amígdala. Y como eso, muchas estructuras cerebrales. Nuestro cerebro, la parte prefrontal de nuestro cerebro, donde está todo el sistema cognitivo, fortalecerlo. Podemos cambiarlo anatómicamente, pero también funcionalmente, para formar nuevas conexiones nerviosas en respuesta a información nueva, a estímulos sensoriales, el desarrollo y, por supuesto, en algunos casos, disfunciones o daños cerebrales causados por enfermedades, accidentes o lo que sea.
Nuestro cerebro puede cambiar. Y esa es la gran enseñanza aquí. Una compleja red eléctrica dinámica e interconectada. Eso es lo que es nuestro cerebro. Somos energía pura. Y aquí, lo que para mí es la base fundamental de la inteligencia emocional. Emoción, pensamiento, acción. Intrincadas e inseparables conexiones que forman circuitos neuronales complejos, muy complejos, ¿vale? Pero que no necesitamos entender el circuito neuronal. Lo que debemos es aprender cómo de alguna manera se manifiesta en nuestra vida a través de comportamientos para de esa manera comenzar a educarlos y gestionarlos de la forma correcta. El cerebro es un todo indivisible. Por lo tanto, no hay sentimiento sin un proceso cognitivo. Nosotros podemos sentir una emoción que nada tiene que ver con el sentimiento, con nuestro pensamiento. Por ejemplo, si a mí se me aparece de pronto una culebra delante, me va a dar miedo y voy a reaccionar. Eso es una emoción, el miedo, ¡pum!, apareció. Pero eso se puede convertir en fobia, se puede convertir en un sentimiento mucho más profundo si yo primero pienso y repienso en él. Eso podríamos hablarlo en otra actividad, ¿no? Ahora, no hay tampoco pensamientos que no contengan esa carga emocional. Siempre que pienso en algo, no solamente pienso en el qué, sino en el cómo me siento o cómo me sentí o cómo creo que me voy a sentir con eso. Siempre llevan esa carga emocional involucrada. Y no hay ninguna acción en nuestra vida que no incluya a las emociones y a los pensamientos. Por eso, para mí, que es un nuevo programa de formación que se llama EPA, Emoción, Pensamiento y Acción, es la columna vertebral de la inteligencia emocional. Yo no puedo dominar el mundo emocional como si fuera una bestia indomable, pero lo que yo sí puedo es trabajar, entender que son tres energías que actúan de manera sinérgica, creando o una espiral decadente hacia abajo en caída, en un círculo vicioso, o transformarlo en una espiral ascendente, o lo que yo bien llamo un círculo virtuoso, de manera tal que estas tres fuerzas trabajen para mí y no en mi contra. Michel Olguí dice que la emoción nos mueve a buscar soluciones, nos permite determinar y tomar decisiones. Está demostrado el poder de las emociones en la toma de decisiones. De hecho, hay quienes dicen que la emoción decide y la razón justifica. Sin emoción no hay capacidad de aprender, no hay curiosidad, no hay atención, no hay aprendizaje y no hay memoria. Por eso para mí, ese fuego vivo con el que quemamos el hierro y marcamos en nuestra memoria se llama la emoción. Es importante entender que nuestro cerebro necesita un foco. Señores, denle a sus equipos un foco. Dense a ustedes mismos un foco claro, un objetivo claro. William James decía, la atención es la toma de posesión por parte de la mente, de un modo muy claro y vívido, de uno entre varios objetos o cadenas de pensamiento simultáneamente posibles. Si nosotros nos dispersamos, si vamos a una reunión, tenemos una conversación difícil y no somos capaces de tener un objetivo claro, cualquier cosa que se diga puede ser un disparador que me distraiga y que termine yo peleando cuando lo que yo necesitaba era que me aprobaran un proyecto. La única manera de lograr eso es que cuando yo vaya a esa reunión me enfoque, tenga claro qué quiero y que nada me separe de ese objetivo. Daniel Goleman, conocido como el padre de la inteligencia emocional por sus grandes trabajos y su gran divulgación sobre el tema, habla de que el enfoque es la capacidad neuronal de dirigir la atención hacia un solo objetivo, ignorando simultáneamente un inmenso aluvión de datos. Hay muchos ejercicios que podríamos hacer en esto, en aras del tiempo no puedo, pero sí decirles que nuestro cerebro necesita atención. Y si usted no le da un foco, créame, él va a elegir el foco y muchas veces se equivoca, terminando por crear una realidad distinta. Y a veces interpretamos al otro porque el enfoque que yo le estoy dando a lo que está sucediendo está equivocado. Nuestro cerebro es un niño chiquito. Aprende haciendo. Así que aquí no se trata de que ustedes entiendan todo esto. Se trata de un proceso en el que ustedes lleven a cabo diariamente todas estas cosas para que puedan aprenderlas. Es emocional, no les quepa la menor duda. El mundo emocional, y por eso hoy se habla de la neurociencia emocional, básicamente es cómo nuestras emociones dirigen, conducen nuestros comportamientos y nos llevan al éxito o al fracaso en la vida. Es crédulo,
Él va a creer lo que usted le diga, si lo dice con convicción. Sus paradigmas son su gran realidad. Aprende mejor con cariño. No se pelee con usted cuando las cosas le salen mal. No se pelee con usted cuando vuelva al viejo hábito. No, con cariño. Recuerde que es repetir y repetir y repetir hasta que la sustitución de hábitos se produzca. Es imaginativo. Siempre trate al mentí, al coachee, a sus equipos con ejemplos, con imágenes, porque eso, creando escenarios, creando realidades mentales, su cerebro va a creerlo y va a trabajar para eso. Es caprichoso. Lo que quiere, quiere. Así que no se trata solamente de convencerlo con argumentos válidos. Se trata de enamorarlo. ¿De acuerdo? Aprende por repetición, lo hemos dicho, y hay que consentirlo porque nuestro cerebro es un gran consentido. A la brava no quiere nada. Así que, como ya sabemos que en nuestro cerebro no distingue la realidad de la imaginación, y si no, pregúntense cuando usted está viendo una película de terror, ¿por qué se asusta si sabe que de la pantalla no puede salir nada? ¿Por qué si es de amor o de dolor llora cuando no es ni siquiera su historia ni conoce a los personajes? Asimismo, usted es dueño de su propia película. Usted es dueño de lo que aquí se produce. Trabájelo a través del pensamiento, porque el pensamiento es determinante. Son nuestras percepciones y las evaluaciones de los hechos externos lo que influyen directamente en nuestra respuesta emocional. El cómo yo estoy viendo las cosas, cómo las estoy interpretando, es lo que va a definir cómo voy a responder. Así que es tu película. Tú decides si quieres ver al otro como un enemigo que viene a atacarte y que viene a enseñarte, a la mala, pero a enseñarte, y tú vas a aprender de él. Por lo tanto, tu reacción va a estar condicionada a eso. Hay quienes dicen que tenemos 5 sentidos, ¿verdad que sí? Olfato, gusto, tacto, oído, vista. La neurociencia dice que no, que son 7. Está el sentido de la introspección, que no es otra cosa que cómo nuestro cuerpo recibe información de todos los órganos y la interpreta. Y aquí les voy a dejar una gran curiosidad para que los busquen. Los 3 cerebros, lo llaman los 3 ejes fundamentales. Tenemos un cerebro en el corazón y tenemos un cerebro en el intestino. Increíblemente, el segundo cerebro no es el corazón, es el intestino, y tiene más de 200 millones de neuronas. Nuestro corazón, 86.000 neuronas más o menos, y tienen una actividad propia. ¿No razonan? No, las que razonan están aquí, pero tienen una actividad propia y en algunos casos son ellos los que gobiernan al cerebro. O sea que la información no solamente va del cerebro a los órganos, sino que los órganos también mandan órdenes al cerebro. Es muy complicado, pero hay una relación interesante cerebro-corazón y una todavía más importante, intestino-cerebro. Es increíble. Eso se los dejo por curiosidad. Y la última es la propiocepción, que es que nuestro cerebro interpreta nuestras posturas. Y esto se los traigo porque a veces creemos que yo voy a poner una postura dependiendo de cómo me siento. Y resulta ser que también es a la inversa. Nuestro cerebro se va a sentir de una manera o de otra, dependiendo de nuestra postura corporal y de nuestras facciones faciales. Así que cuidar la manera como nos paramos, nos acostamos, nos sentamos, la manera como gestionamos nuestras manos, nuestro rostro, va a hacer que nuestro cerebro actúe en consecuencia. Voy a decirlo muy rápidamente, hay un ejercicio que se hizo algún tiempo, tenía que ver con la sonrisa. Si usted hace esto, realmente no está sonriendo, pero para efectos de nuestro cerebro, ese gesto, esa postura, la asemeja con la sonrisa y nuestro cerebro dispara dopamina. Entonces, nuestro cerebro va a reaccionar de acuerdo a nuestras posturas. Así que conduzcan a sus equipos, conduzcanse ustedes mismos a tener las posturas corporales adecuadas para que nuestro cerebro tenga el comportamiento adecuado. Si usted está echado, con la mano en la cara, no se ponga a estudiar, no va a aprender nada. Todo tiene que ver con la postura corporal. Por lo tanto, la acción es tan determinante como el pensamiento. La acción en la construcción de los hábitos correctos y la acción también en las posturas y las expresiones para ayudar a nuestro cerebro a que actúe en consecuencia. Termino con la percepción. No vemos las cosas como son, sino como somos. Recuerden siempre esto. Cada uno de nosotros percibe el mundo, ¿vale? Voy a cerrar. Cada uno de nosotros puede recibir el 100% a través de los ojos, pero ese 100% solo se convierte más o menos en el 20% de lo que vemos.
¿Cómo es eso, Nila? Sí, porque el otro 80% es nuestra interpretación de eso que está entrando por los ojos. Y esa interpretación se da en función de cómo nos sentimos, de nuestras experiencias pasadas, de cómo nos sentimos con el otro, de lo que el otro significa para mí, del momento que estoy viviendo, etcétera, 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 etcétera. Y todo eso va a hacer que lo que está entrando por mis ojos sea interpretado de una manera o de otra. Y si eso pasa en mi cerebro, también pasa en el cerebro del otro. Así que frente al malentendido, frente al no nos ponemos de acuerdo, trate de comprender que lo que usted está viendo no es lo que está viendo el otro. Ambos ven algo, pero finalmente cada uno lo pasa por sus propios filtros y por lo tanto va a tener su propia interpretación. Me voy con estas frases que me encantan. Primero, la emoción siempre consigue la endija por donde mostrarse. Por lo tanto, no se esmere en ocultar sus emociones, en ahogarlas, en reprimirlas. Eso no funciona. Siempre va a buscar por dónde. Lo que tiene que hacer es transformar la manera como está viendo las cosas para que su emoción se transforme. ¿Fácil? No. Por eso soy mentora, coach de inteligencia emocional, porque sé que no es fácil. Pero posible, créame, si yo pude, todos pueden. Dime cómo te comportas y yo te diré cómo eres. Tú no eres quien crees que eres, quien dices que eres. Tú eres como te comportas. Y también tu gente, por supuesto. Mi verdad no es la única verdad, pero es con la que decido vivir. Por lo tanto, siempre pregúntate con tu coachee. No importa si tú estás de acuerdo con él o no en eso que es su verdad. La pregunta clave es si está dispuesto a vivir con esa verdad. ¿De acuerdo? Mi cerebro hará lo que sea para volver al viejo hábito, de eso ya hemos hablado, y yo termino para ustedes con esta frase. Sé quién soy, sé qué quiero, y estoy consiguiendo el cómo. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos que darle un fuerte aplauso. Y yo quiero decir, mi querida Nilda, primero, enorme gratitud a tu generosidad. Las personas que no vinieron a este foro, esta clase de actualización de neurociencia e inteligencia emocional, se perdieron algo grandioso. Lo hemos grabado, así que vamos a poderlo compartir con los que no vinieron también, ¿no? Vamos a ver si se puede. Vamos a ver qué tanto. Pero tengo una buena noticia. Si ustedes 52 personas que están acá, es decir, exceptuando a Nilda y a mí, 51, exceptuando Nilda, Marta y Jairo, para no poner al burro adelante, ¿no? Me pusiste a mí, ¿no? No, es cuando yo digo yo, Nilda, y ahí sí pongo el burro. Ay, sí, el burro. Pero tengo una buena noticia. Si ustedes, 51 personas, toman la decisión de inscribirse en nuestro programa de Neurociencia Start, que hemos diseñado con Nilda y con Marta, y que vamos a dictar entre los tres,